Creepypasta de Hora de Aventura Vida Nueva capítulo 3, cuando llega a la noche. Bueno, querido diario, no tengo ni idea de qué día será, lo único que te diré, es que poco a poco dejaré de escribir el día y hora, más bien ha pasado días, ya no me importa sinceramente ya, me fue difícil dormir aquí, me he quedado en lo que se puede decir, un cuarto al fondo de la entrada de un edificio en ruinas. ¿Qué habrá sucedido en este edificio? Si te preguntas, tengo miedo que en un momento se derrumbe todo, pues el edificio está a nada de ser destruido con un derrumbe. Pero lo más difícil de dormir, es que escucho ruidos de disparos y creo que son tanques, no estoy seguro pero creo que son tanques los disparos, pero bueno, estuve saliendo un poco de este lugar, para buscar comida, si vi a personas corriendo, pero a ellos no les importe yo, por un momento intenté hablar con una, pero me empujó y siguió corriendo, me sentí mal, lo admito, me dieron ganas de golpearlo. Soy un maldito niño asustado, el primer día fue difícil, pero encontré una lata de atún luego de ese empujón, simplemente me le acerqué rápido y pensé que tal vez ya estaría vacío, pero resultó de que sí estaba lleno. Admito que luego me oculté cuando escuché pasos, por momentos pensé que sería otra vez aquella criatura azul de un día antes de ese día. Pero luego volví a ocultarme, luego de eso me acuerdo que nunca había sentido tanta hambre, pero gracias al atún que encontré, pude ese día comer algo más que la comida que tenía en mi mochila, mi madre me había dado comida para que la guarde y en ese momento me acordé, pero me puse a pensar en esa hambre que sentí fuerte en ese momento, ese primer día solo después de haber perdido a mis padres, tenía que razonar la comida pensé, pero la verdad lo pensé tarde, cuando me acabé 2 panes con pollo que tenía en mi mochila. Estoy seguro de que si alguien leyera esto se reiría de mí y de paso les explico, que el hambre me hizo olvidar de eso, entonces fue que justo en la noche escuchaba muchos ruidos, entre ellos disparos y lo que creo que eran disparos de tanques. Al segundo día encontré a un mutante, pero ahora su piel dejó de parecer la piel humana, su cuerpo se había cambiado completamente a un rojo piel, o no sé cómo decirlo, pero dentro de él salía un líquido verdoso, antes lo botaban de la boca y lo raro, es que la ropa se le había casi destruido, pero lo más raro fueron los agujeros que tenía en su cuerpo. Lo encontré tirado en el suelo, pero si te preguntas lo veía de lejos, no quería acercarme a eso, pero me aburrió verlo ahí que decidí buscar más comida o agua, la verdad aún tenía agua, pero tenía que pensar en cómo mantenerla, porque podría morir de sed, más bien ni tenía la garganta seca y lo más difícil fue buscar dónde ir al baño, si se preguntan, busqué un lugar así en ruinas de casas, ahí era donde hacía del baño. Más bien creo que esta será de las pocas veces que mencionaré esto, porque creo que sería incómodo, si se preguntan tenía papel higiénico conmigo gracias a que mi madre también me dio. Pero y sabía que tenía que buscar más, porque tarde o temprano terminaría mi papel y no sabría cómo limpiarme, lo peor de todo el asunto de usar esta ropa sudada me molestaba y creo que debería de acostumbrarme. Para el tercer día, estaba dormido, creo que era madrugada, solo lo sé por el miedo que tuve, cuando desperté del susto cuando escuché disparos, escuchaba a muchas personas hablar mientras corrían y entonces parecía que estaban en guerra. Yo estaba dentro de ese edificio en ruinas, no podría describirte qué pasaba, tenía mucho miedo a salir de aquí, pero no sé por qué diario en esos momentos creí que serían mis últimos momentos, me pongo a reflexionar de mi vida, decía cosas como Jesús vamos a morir, bueno yo voy a morir, soy una sola persona y nunca he hecho nada por mi vida, nunca conseguí un trabajo tipo de oficina o algo que me haga millonario, en el colegio me decían tampón usado por lo rojo que me ponía cuando me asustaba o enojaba. Pero por alguna razón estoy pensando, en que, si muero, nunca he hecho algo por mi vida, desde pequeño cuando veía películas de superhéroes, siempre quise ser uno, me acuerdo que de niño cuando estaba solo, creaba una historia en la que era un héroe con muchos poderes, en las que tenía como 10 películas, 3 series spin-off y precuelas. Incluso me imaginaba los trailers, pero ahora que lo escucho, me parece estúpido, pero más me da pena que jamás pude superar mi trauma y del que no quiero hablar con nadie o escribir en ti diario. No sé si algún día lo haga, conocí hace unos días, un lado de mis padres que nunca imaginé, pensé que siempre habían sido aburridos, pero resulta que no, mi madre tenía una gata que atacó a un sujeto que la besó, antes de que conociera a mi papá, y mi mamá fue amenazada de muerte por una chica china que estaba enamorada de mi padre. ¿Quién diría que mi padre era un galán? Porque me dijo mi mamá que había otra chica aparte de la china, eran 2 chicas que pelearon con mi madre por mi papá, qué bueno que eligió mi padre a mi madre, porque si no, nunca hubiera nacido, aunque si no hubiera nacido, no tendría que sufrir esto.
Pero cuando menos me lo espere, el sonido había cesado, estaba en el suelo tirado viendo hacia el techo, que, si se lo preguntan, tenía miedo a que cayera encima mío, pero siento que es lo que menos me importa, creo que morir aplastado sería mucho mejor, que morir siendo asesinado por quien sabe qué cosa sea esa criatura azul o un mutante. Pero en ese momento, además de frustrar con el miedo, me estaba dando hambre, pero no quería comer más comida de lo poco que me quedaba, que era un pan con pollo, que probablemente ya se malogre, una botella de agua mineral, una manzana y un plátano que creo que están madurando. Claro, había olvidado también las barras de granola, pero estas se habían roto, si abro la bolsa, posiblemente se deshaga y caigan al suelo. Pero decido intentarlo, lamentablemente gran parte de la barra de granola estaba ya hecha polvo y el viento se la llevó. Entonces empiezo a masticar, pero tengo los labios muy secos, por el miedo a quedarme sin agua, solo tomo un pequeño sorbito de agua, luego de eso siento ya los labios mejor y decidí irme a dormir, pensaba que hoy sería un mejor día, pero fue todo lo contrario, encontré un machete en lo que quedó en la calle ayer, también sujeté un arma, la cual no sabía cómo utilizar, pero me doy cuenta que no había nada de balas, he encontrado cuerpos muertos, casi vomito al verlos, pero creo que mi estómago había digerido lo poco de comida que he comido, por lo que no pude vomitar nada, entonces decido tratar de no ver otro cuerpo, pero no importa que no mirara abajo, encontré el cuerpo de un hombre a la mitad del espejo delantero de un auto, parece que su cuerpo se quedó a la mitad, su cara tenía muchas heridas y había vidrio incrustado en su cara, qué asco, podía oler el olor a sangre en el aire, pero la sangre ya estaba seca, pero entonces encontré un machete, tengo entendido que los machetes a diferencia de los cuchillos, son grandes y este lo era, entonces vuelvo a escuchar gente gritando, pensé en ir a ver, tal vez sean militares buenos, pero al llegar al lugar, veo a estos militares sacar armas y disparar a lo que parecen que son mutantes recién transformados, incluso veo a algunos policías, gente con traje de policía peleando junto a estos militares, pero muchos de ellos son atacados y devorados, bueno no sé si se podría decir devorados, estos mutantes se les tiraron encima y su líquido verde, quemó la piel de estas personas, pero qué miedo, una parte de mí quería ayudarlos, pero estaba temblando en ese momento. Además me puse a pensar, el machete que tenía sujetado en ese momento, posiblemente se derretiría con el tacto a ese líquido blanco, por lo que solo vi la guerra, terminaron ganando los militares, parece que algunos disparos eran inútiles contra estos mutantes, porque las balas los traspasaban y seguían corriendo, pero parte de su cuerpo, aún no tenía ese líquido verde, sino sangre, entonces es que me di cuenta que muchos de ellos eran mutantes infectados ya con tiempo, mientras que otros tenían por así decirlo, piel humana y sangre todavía, porque fueron infectados hace poco, porque ahora que me doy cuenta, cuando un humano se transforma en mutante, es tipo como una infección zombie, pero y la piel humana se vuelve verdosa o cambia a otro color, la sangre se convierte en este horrible líquido verdoso, parece que no hay un mutante al 100%, pero si estos son transformados al 100%, no podrían ser detenidos, no tendrían cuerpo orgánico de piel, órganos y sangre básicamente. Nosotros moriríamos fácilmente. Si no fuera porque aún no han completado su transformación, pero ese día recibí el peor golpe a mi autoestima de todos, un policía me vio, dijo que había un niño, refiriéndose a mí, entonces me oculté del miedo, no sabía si eran personas de confiar o si siquiera eran militares verdaderos o desertores, pero escuché a un soldado decirle unas palabras que me hirieron. Da igual, es solo un niño miedoso, solo nos estorbaría si lo lleváramos con nosotros. Además si quisiera que alguien me estorbara, ya tengo a mis hijos y mi mujer. Es verdad, no sobrevivirá a esta guerra o la vida en general, de seguro moriría aunque lo lleváramos con nosotros. Sé que somos soldados, pero no puedo estar de papá de un niño al que no conozco, se ocultó y cree que no lo vimos. Sinceramente esas palabras me hicieron llorar, me hirieron y solo trataba de no llorar, aunque no podía, caí al suelo a llorar por esas palabras, no soy un inútil y no soy un miedoso. Solo soy un niño, no puedo ser un niño. Lamentablemente a nuestro joven héroe le tocó enfrentar la parte dura de la vida. Jesús menciona cómo le dolieron esas palabras, pero él debe de aprender que las palabras son solo palabras, no golpes, no lo pueden lastimar a menos que él lo permita. Les daré un ejemplo, si un amigo te dice imbécil te da risa porque lo tomas a juego, pero si te lo dice alguien que te cae mal, pues te enoja, porque eres tú quien le da un significado o poder a esas palabras, el poder de enojarte o simplemente darte igual, pero con el tiempo tendrá que aprenderlo o alguien algún día, tal vez se lo enseñe.
El dolor en mi garganta no me permite pasar, no es necesario llorar, pero es que y me siento solo, esto más que ser tristeza, me enoja, tengo odio en mi corazón hacia estas personas, esas palabras, no sobrevivirá a esta guerra, inundo mi mente, lo escuchaba una y otra vez, por lo que me fui donde me había estado quedando, siento un dolor por esas palabras, pero a la vez quiero demostrar que nada de lo que dicen es cierto, yo puedo ser más que un simple niño que sobrevivió en una guerra, yo puedo ser más y, corrí hacia donde me estoy ocultando, el estómago me rugía y mi garganta estaba seca, me gritaban por comida y agua, no sé por qué este enojo y tristeza que sentía, hizo que me diera hambre y sed, pero también es que no estuve comiendo como normalmente comía, por lo que supongo que esto que sentía era normal, pensé en ese momento, que si no moría por un mutante o un disparo, sería por hambre o sed, aunque fue lo último que pensé, cuando llegué me puse a hacer ejercicio, me pareció estúpido, pero mientras hacía planchas recordaba las palabras que me dijeron, de que moriría, que sería una carga y que solo, soy un niño miedoso, algún día se los mostraré, no soy eso, soy más que todo eso. ¿Qué tal diario? Es de mañana parece, fue difícil dormir ayer, cuando regresé al edificio en ruinas donde me estoy quedando, solo lloré hasta dormirme y cuando desperté, vi que había un gran sol, entonces intenté ir donde había estado con mis padres, creo que no te he contado, pero hoy estuve en estos días yendo hacia ese lugar, no lo conté, porque simplemente me olvidé, además de que estos días no han sido nada fáciles, ayer comí y tomé el agua que quedaba, por un hambre y sed tremendo, que no entiendo por qué me empezó a dar, no pude luchar contra él y entonces cuando volví a tener la razón, me di cuenta que me quedé sin comida, debo salir a buscar de paso por ahí, tomaré mi camino de siempre, aún tenía el machete, con el cual estuve practicando en el aire cómo utilizarlo, también ayer, me entraron ganas de hacer ejercicio como te conté, entonces cuando me puse a usar el machete en el aire, como si atacara o cortara a alguien, usaba como inspiración aquellas palabras, tenía que prepararme para lo que sea, no podía dejar de pensar en mutantes atacándome o un sujeto que tratase de matarme. Fue difícil dormir, aun cuando lloraba, porque sentía que había algo observándome a cada rato, pero no puedo dejar de estar en alerta. La verdad, es un ardor en la cabeza que no puedo evitar, pero bueno, cuando decidí salir a buscar en el mismo edificio, donde por última vez fui a ver a mis padres, subí arriba, aún estaban los cuartos alborotados, cuando esos militares entraron a sacarnos a todos, encontré un arma, parece un metralleta, pero no tenía balas e incluso estaba con sangre, parece que la usaron para golpear a alguien, entonces volví al mismo lugar donde perdí a mis padres, me sentía enojado, estaba parado viendo desde arriba del edificio, las calles desde arriba, entonces bajé de nuevo las escaleras, caminé unas calles para buscar comida, tal vez por ahí triado encontraría algo de comida o una botella de agua, debí pensar ayer, pero simplemente me olvidé de que hoy sufriría de hambre, es raro, pero me domino este hambre y sed. Pero entonces escuché una mujer gritar, estaba siendo perseguido, por una criatura con una lengua gigante, ¿qué demonios es eso? Juro que por un momento lo vi en un lugar y en un momento en otro, creo que se mueve muy rápido, entonces veo que la mujer va a ser alcanzado por esa criatura, me iba a ir, pero me acordé de las palabras de ayer, sonaron en mi cabeza, solo es un niño miedoso, entonces agarré mi machete y lo lancé gritando, esto hace un miedoso, de alguna manera misteriosa, logré cortarle la lengua, pero la mujer huyó, entonces esa cosa me volteó a ver y fue por mí, aunque no tenía ojos, solo tenía una boca, sabía que estaba enojada, su lengua no volvió a ser la misma, pero entonces me di cuenta que tenía más bocas por algunas partes de su cuerpo, lo cual me dio asco y miedo, pero como demonios esta cosa existe, es como la cosa azul que me atacó hace unos días. Entonces es que decidí correr, volteé y corrí hacia donde sea, volteaba con miedo y entonces entré a un edificio que encontré, pero entonces vi dentro del edificio, una puerta que me llevaba a unas escaleras, entonces entré en aquella puerta y la tranqué. Le puse seguro, subí lo más que pude escaleras en mi vida, para poder estar seguro y entonces cuando me cansé, me quedé viendo hacia debajo de las escaleras que ya había subido, para ver que aquella cosa no entrara, pero nunca apareció nada, entonces es que me puse a descansar. ¿Pero qué está sucediendo? ¿Dónde estoy y qué hago acá? Ah, ya entendí, es un sueño, ¿qué hora es? ¿De aventura?
No, lo digo literal. ¿Qué hora es? Pero qué demonios, estoy viendo dos siluetas, una es un humano y la otra es pequeña, no sé qué sea, pero escucho como un ladrido, supongo que es un hombre perro o algo así, pero entonces lo escucho al humano preguntarse, ¿por qué es el único humano? Pero entonces es que empiezo a gritarle, de que yo también estoy aquí, pero no me escucha, le grito nuevamente que no es el único humano, pero sigue sin escucharme y entonces algo me arrastra hacia atrás. Desperté de un extraño sueño, sería raro que te lo contara, pero estuvo muy raro, más porque soñé con dos personajes muy extraños que ni pude ver. Pero entonces decido pasar por una puerta que me lleva dentro del edificio, creo que debo ser cuidadoso al abrir, no quiero avisar a mutantes o algo peor, pero entonces decido abrir despacio lentamente, pero el resultado es que encuentro absolutamente nada, una habitación aburrida y parece que aquí era un lugar donde había escritorios y sillas donde trabajaban, las computadoras están apagadas, trato de prenderlas, vi unas ventanas, pero entonces juro que vi una silueta pasar por los aires, pensé que era mi imaginación, pero en un momento juro ver a una persona tirarse por los aires hacia el suelo, voy a ver, pensé que era un sujeto suicidándose, lo cual no me hubiera sorprendido, pero no vi nada cuando fui a ver en la ventana, entonces cuando veo para arriba, veo unas casas y sobre ellas, me parece ver a personas correr y saltar con facilidad, me sobre los ojos y no había nadie, pensé que era la falta de comida y agua. Pero lo extraño que estas personas su piel era de color gris si no me acuerdo, entonces me puse a buscar algo en los escritorios, no puede ser, alguien se olvidó unas barras de proteína, son pequeñas, pero es comestible, lo comí y era aceptable. Supuestamente dice que es comida el paquete y que no pasó la fecha de vencimiento, entonces encuentro un toma todo tirado, que tenía agua, aún estaba bien, grité como loco por eso, pero luego tapé mi boca por miedo a traer algo, pero entonces es que empecé a revisar más cosas, como fotos y cosas así. Entonces encuentro unos papeles con un lápiz, entonces no sé por qué me da interés, los papeles decían lo siguiente que pegue aquí, para guardarlo dentro de mi diario. Estos últimos días el clima ha estado muy raro, aunque es normal en Perú, lo que sí me ha dado miedo, es de que he visto a personas saltando sobre las casas una noche que me tuve que quedar a hacer un papeleo de las acciones de la empresa, se lo conté a un compañero, pero se burló y ahora todos me creen un chiste, última vez que confío en un lugar donde abundan hipócritas. Pero la cosa de que estoy seguro que hace unas noches vi a un maldito vampiro, estaba otra vez de noche, con la linterna de mi celular pude alumbrar fuera de las ventanas un hombre de color gris, que tenía unos colmillos y unos ojos relucientes. Esto que escribo sonará de locos, si se preguntan qué pasó, pues yo huí como cobarde, luego otras personas en el edificio me encontraron y dije que me caí, por eso grité. Ahora está sucediendo esto de avistamientos de cosas extrañas en otros países, como el vídeo que vi de un hombre que mordía a un médico. Pero, creo que todo va a cambiar pronto, escribo esto como mi recuerdo todo lo que está pasando, algunos ya lo sabían, no esperábamos que llegara a esto me puso a reflexionar, entonces seres vampíricos existían ya desde antes. ¿Qué siguen, alienígenas? Me fui a la ventana a esperar a ver uno, pero no, o sea sería horrible, pero en las películas algo así sucede, más bien, me puse a pensar, ¿no serán vampiros lo que siento que me observaba? Me pongo a pensar en eso, ahora que estoy escribiendo, por alguna razón mi corazón late a 1000, por unos ruidos que estoy escuchando, voy a la ventana y veo abajo. Hay un grupo enorme de mutantes que se ha reunido, me fui a buscar algo dentro de una pequeña habitación de cristal que hay aquí adentro, pero qué demonios, encuentro unas malditas granas dentro de su escritorio, el sujeto de esta habitación estaba demente, pero entonces encuentro un arma tirada en el suelo, no sé cómo usarla, sería una estupidez llevarla, al igual que las granadas, ni cagando voy a sacar ese seguro, no sé cómo funcionan. Entonces buscando más encuentro un libro que dice cómo usarla, qué chévere, explican cómo usar la pistola y las granadas. Aunque creo que es más fácil el decir que lo sé usar, que hacerlo, porque la verdad, no puedo dejar de pensar en situación en la que esta granada explote cerca de mí. Ay, odio esta sensación de que me molesta en mi cabeza por la preocupación, ¿no odian eso? Pero entonces decidí quedarme a leer, no sé cuánto tiempo pasó, porque fue horrible, por lo aburrido que es leer, pero y en un momento empecé a escuchar un ruido extraño, fui a ver a una ventana, donde estaban todas esas oficinas de trabajo, cuando veo abajo, lo primero que observo es a un montón de mutantes y entonces pensé, Jesús estamos rodeados por mutantes y posiblemente vampiros allá cerca.
Aunque te preguntes, tú el que llegue a leer esto, pues si me hice la pregunta de qué pensaran los vampiros de los mutantes y de esta guerra. Sobre todo, porque solo me imagino lo brutal que sería ver una pelea entre esas dos criaturas, pero qué demonios estoy pensando, porque pienso tonterías en estos momentos. ¿Hay vampiros? Espera, si me muerden me volveré uno y no quiero ser un maldito vampiro. Muy bien, entonces según el libro, aquí tengo 2 distintos tipos de granada, pero la cosa de que me explican que sacar el seguro es más difícil de lo que creí, porque decía en el libro de instrucciones que nunca intente sacar el seguro mordiéndolo, porque eso muestran en las películas y eso en la vida real podría dejarme sin dientes, pero entonces sigo pensando, primero cómo voy a escapar, si uso 2 granadas que son del mismo tipo, no voy a morir ni nada definitivamente, tendré un tiempo aproximado de 4,2 segundos, se supone que debo de usar un lanzagranadas, pero en este caso explotará, así que debo estar parado de aquí arriba, sacar el seguro y soltarlo, meterme adentro corriendo y así evitar siquiera ver ese estallido. Pero entonces decido hacerlo sin pensar nada más, corrí lo más que pude, pero juro que sentí que esos 4 segundos duraron más, pero si exploto, bajé abajo a ver, pero entonces veo 3 sombras sobre el cuerpo, juro que vi 3 siluetas en los aires, lo cual me dice que no es algo que yo quiera quedarme a averiguar, saqué de mi mochila mientras corría, la grande de conmoción, las cuales solo son usados para entorpecer a las víctimas que son usadas con esta, debo correr aún más rápido, ya que esta afecta a las que estén a 200 metros de esta, eso sin decir que podría incrustarse un poco de esta granada en mí cuando saque el seguro. No tengo ni idea de que son 200 metros, pero ya que diario tuve que intentarlo, pero salí casi ileso, no me imaginaba que ese sonido iba a lastimarme a mí también, incluso cuando llegué al primer piso tuve que pisar cuerpos de mutantes, estoy seguro de que algunos seguían vivos. Entonces es que veo un cuerpo humano volando arriba, supe inmediatamente que debería buscar la manera de evitar que este maldito chupasangre me alcance, por lo que no sé diario, la vida creo que me sonrió, porque apareció la misma criatura que había visto, esta vez no me atacó a mí, sino al vampiro, el cual peleó con él, pero esta criatura no era la misma, era otra, porque su lengua estaba intacta, entonces esta criatura sin ojos, solo con bocas en el cuerpo, tenía muchas ahora que me doy cuenta, empezó a ahorcar al vampiro, pude ver el rostro de este vampiro, tenía colmillos grandes y ojos espantosos, pero esta criatura sin ojos le arrancó la cabeza, metiéndola dentro de su boca, pero el cuerpo del vampiro se hizo humo, literalmente se hizo polvo, si te preguntas, me encontraba a una distancia lejana y segura, cuando termine de ver eso, me oculté y luego escapé. Llegué a una casa, donde por alguna razón, tuve suerte creo, habían cosas que podía llevarme conmigo, sobre todo agua, lo cual necesitaba, incluso tenía un horrible dolor de cabeza, el cual solo se calmó con el agua, no entiendo por qué diario, pero entonces descubrí por qué habían cosas en esta casa intactas, parece que nadie intentó robar esta casa, porque y simplemente estaba intacta, pero lo que me perturbó, fue que era una casa de 2 pisos, al subir al piso de arriba, había habitaciones, en una habían 3 personas echadas en una cama muertos, yo admito que encontré por curiosidad, pero cuando vi el cuerpo de estas personas muertas, caí al suelo de golpe, sentí mi corazón palpitar rápido, entonces salí del cuarto y lo cerré. Lo único que puedo deducir por mi cuenta, es de que estas personas, eran un hombre y una mujer, con una niña de mi edad aproximadamente, habían decidido acabar con sus vidas los 3 juntos, por lo que eso explica los vasos de agua que había a un costado en una mesa de noche que vi. Tal vez dejaron una carta o no sé, pero simplemente el miedo no me hizo pensar, entré a los otros cuartos, uno parece que era de la niña. Pero la cosa de que encontré una maldita cama, la cual era cómoda, luego de estar durmiendo en el suelo frío y como almohada usar mi mochila, te aseguro vida, de que estar en una cama es el paraíso, así de sencillo. Pero entonces mi estómago sonó, pero, aunque tenía sueño, me acordé que había una cocina y que puede haber comida, me levanté rápido y salí corriendo y me caí, lo bueno de que no hubo nadie viendo eso, me hice una herida en mis codos creo, que al caer impactaron con el suelo, pero no me importó, fui a buscar comida y eso encontré, frutas que estaban maduras y hay también unas latas de atún. Había pan francés, pero lamentablemente ya estaba duro y cuando lo probé, me di cuenta de que era feo, horrible para comer, entonces lo dejé, encontré comida podrida, pero lo que pude rescatar fueron unas bolsas con palillos de chocolate, una bolsa de frutos secos y una botella de yogur griego, el cual nunca he probado, pero veremos qué tal, otro día, debo de racionarla, me acuerdo de la estupidez que cometí, hace unos días, la verdad diario, ya perdí la cuenta de los días, estuve escribiendo nomás y sin poner fecha.
pero de seguro encontraré un calendario o algo que me pueda decir qué cosa es y... Pero lo principal, es sobrevivir y vivir para demostrar a esos soldados que se equivocan, aunque en este momento escribiendo diario, también tengo aún el deseo de encontrar a mis padres. Si es que siguen vivos, la verdad no estoy tan lejos del edificio donde los perdí, pero y no estoy seguro de salir, pudieron ser víctimas de estas raras criaturas que ni siquiera sé qué son, está la criatura azul y ese ser sin ojos con una lengua larga. No sé por qué mi mente empezó a imaginar a mis padres siendo atacadas por esas criaturas y una de las peores revelaciones de todas, es que los vampiros existen, solo espero que no existan ahora alienígenas o algo así. ¿Qué sigue, eso de que los dioses de distintas religiones eran alienígenas? Creo que dejaré todo hasta aquí diario, voy a dormir en esta cama de la niña de esta familia que están descansando en paz. Buenas diario, me acuerdo haberte mencionado de que he visto personas en casas, la cosa de que vi a personas en una casa cercana, siendo tiradas de ellas, por personas que noto que son delincuentes y estas le dispararon con un arma, pude observar bien cómo sacaban a una mujer de 50 años por ahí, siendo sacada de la casa, tirada en el suelo, trató de levantarse y un disparo le cayó, luego de eso sacaron a un anciano, el cual empezaron a golpearlo entre dos sujetos, entonces vi que en otra casa, que estaba tranquila de la ventana cayó una persona y de esa ventana salió un sujeto decir, ya me encargué del de esta casa y entonces dicen, que tenían que seguir, lo cual me hizo pensar en todas las horribles posibilidades que me podrían esperar si me quedo aquí y ellos entran, así que bajé, hice una última rebuscada y saqué cosas que creo que me serían útiles, como por ejemplo, un encendedor, una linterna y un bloqueador. Sé que tal vez en el futuro lo necesité, esta casa tenía un pequeño jardín trasero, por donde salí, entonces encontré a un hombre tirado, el cual se veía mal, se estaba transformando en un maldito zombi, más bien esos mutantes verdes, pero este aún tenía piel humana, lo vi y estaba como una persona enferma, gemía del dolor y apenas movía. Me retiré, por un momento me congelé del miedo, lo admito, pero la otra parte me hizo correr y entonces me puse a pensar del proceso de transformación para ser una de esas mutaciones verdes. Si eres atacado o mordido, tu piel de pasar a ser de carne, pasa a pudrirse o cambiar de color, incluso te salen agujeros y parece que tu sangre, cambia por un líquido verde que es ácido creo, no tengo idea de qué pasa con los órganos, pero me imagino que se deshacen. Seguí mi camino para mantenerme lo más lejos de esas personas, pero entonces es que encuentro un maldito payaso, ¿qué demonios hacía un sujeto vestido de payaso en la calle? Pensé, pero era un maldito infectado, se estaba transformando, estaba en los primeros días, su piel aún seguía siendo como la piel humana, pero se veía en su boca tirar ese líquido verdoso. Pero cuando lo vi, salí corriendo y terminé desmayándome, no sé cuánto tiempo estuve dormido por haber caído, lo que te puedo decir, es de que me siento con un ligero dolor de cabeza, porque demonios hay un gran hueco en la tierra, pero lo que menos entiendo es cómo no me ataco es mutante, pero entonces me acuerdo que tengo un arma, la saco y me gustaría decir que dispare bien, leí que hay una forma de disparar, pero por un momento no disparo y era porque no había sacado el seguro, pero había olvidado que tenía que sujetarlo de una manera, porque el disparo causó que me golpeara la cara con la propia pistola. Pero entonces diario fue que vi que le disparé en un órgano que seguía siendo útil para esta criatura, porque cayó al suelo, entonces solo salí corriendo y por deducción, llegué al área verde de la Villa Panamericana, puedo ver el edificio donde vivía desde aquí, aún me encuentro lejos, demonios sí que es un dolor de cabeza, había un árbol en el cual me puse a descansar, sobre todo a comer, porque era momento de comer ya, también pensar dónde dormiré, ya que no puedo quedarme afuera. Por lo que me acordé de un restaurante que había en la ciudad, pero para eso tendría que hacerme un atajo por la zona verde, ya luego entraré donde está la ciudad y entrar al restaurante, si es que no está tomado o no hay mutantes, te escribiré si es que llego diario, porque no es nada asegurado. Muy bien, logré entrar al restaurante, puedo ver por algunas cosas de acá, que hace unos días debieron estar aquí viviendo personas, estoy pensando en que no es seguro, pero necesito descansar un rato, ¿quién diría que caminar sería tan agotador? Lo bueno es que tengo agua para poder mantenerme bien, pero si hay algo que tengo que mencionar, cuando estaba caminando por la zona verde, me di cuenta de los muchos árboles que han crecido, pero en un instante de la nada algo movió los árboles y literal me empujó hacia adelante, era como si algo hubiera pasado
pasado volando y hubiera arrastrado el aire con su llegada, porque incluso una sombra nos cubrió por un momento, pero me tuve que levantar y seguir mi camino. En la ciudad encontré muchos autos en llamas y gente muerta, había un olor horrible y me imagino que debe ser la basura y cuerpos tirados. Cuando llegué al restaurante, la verdad encontré panes en buen estado todavía por alguna razón, pero me puse a pensar, tal vez los del restaurante salieron y regresaran. Pero aproveché y comí unos, estaban fríos pero comestibles, no como los que encontré en la anterior casa que tuve que abandonar por esos criminales que estaban cerca de esa casa. Debo de aprovechar, metí unos cuantos panes en una bolsa, la cual introduje en mi mochila, pero ya estaba cargando mucho, así que saqué algunas cosas innecesarias, por ejemplo, botellas vacías que tenía, qué tonto fui por no tirarlas, al igual que otros objetos. Entonces es que me puse a escuchar música con el celular que tenía. Bueno, ya es de día, me quedé toda la noche en este restaurante. La cosa de que subí al segundo piso del restaurante para ver si llegaban los dueños, y así retirarme por algún lado, pero entonces es que me puse a pensar, de lo que estúpido que sería quedarme, para que me ataquen. Nadie va a reaccionar bien de que una persona coja tus alimentos, pero hoy tengo hambre y no quiero morir de hambre tampoco. Entonces es que tomé mi camino y decidí ponerme un audífono no más, para así con mi otra oreja, pueda escuchar si se acerca algo. Me puse a escuchar música, porque simplemente quería olvidarme de todo. La música siento que me hace sentir mejor, no me hace pensar en los problemas que vienen o la horrible situación en la que estoy, como cuando salía del colegio y me ponía a escuchar música en la radio de mi papá. Me gustaba imaginar escenarios distintos de mi vida, con la música de fondo, que una chica bonita me demostraría quererme y yo a ella. Sé que es tonto, o también alguna escena de una película, en la que yo soy el héroe, salvo a la damisela en peligro o a todo un pueblo, luego todos me agradecen. Una salida con amigos, que de verdad me aprecian, que no me dejan de hablar, cuando ven a alguien más con quien hablar. Me siento mejor conmigo mismo, ahora que decidí aceptarlo y pude ponerme a reflexionar. Sé que algún día llegará alguien, que esté para mí, cuidando mi espalda como mi mejor amigo escudero pero creo que es momento de seguir. Diario, acabo de pasar lo más extraño de mi vida y en mi camino, encontré un edificio abandonado, escuchaba ruidos raros, pero una pared del primer piso del edificio explotó. Este edificio estaba aún siendo construido antes de la guerra, pero ahora que termine de explicar, uno de los primeros pisos explotó una de sus paredes, salieron volando soldados, en lo que veo que un cuerpo salió volando con la explosión, era uno de los militares que se burlaron de mí. Ese momento estaba asustado, sentí mi corazón latir 1000 por hora. Como te había dicho, me quedé inmóvil tirado en el suelo, apoyando mis manos en el suelo. Por ese momento pasaron muchos recuerdos en mi cabeza, el trauma de mi niñez, las veces que se burlaron de mí en la escuela, también los pocos momentos felices, mi padre y yo hablando. En eso vuelvo a la realidad, veo a muchos soldados disparando a mutantes y esas criaturas sin ojos, pero ¿qué demonios se supone que son? Pero entonces veo una de esas criaturas sin ojos, pero este era el mismo de la anterior vez que corté con mi machete, su cara está que apunta hacia mí, pero sigo sin entender y en ese momento también, de cómo es que me ve, veo como ignora a otros soldados y corre hacia mí. Entonces me levanté y saqué el arma, el cual empecé a usar, mientras traté de levantarme y huir de ese lugar. Sinceramente no sé qué me sucedió, pero lo que te describiré fue lo más extraño de todo. Intenté disparar y lo hice, pero mal, incluso esta pistola creo que se trabó. Fui la persona menos afortunada, corrí y me acordé de la única granada que me quedaba, le quité el maldito seguro y este se atoró con mi manga de mi casaca. Grité muchas groserías mientras corría, pero entonces la logré sacar a tiempo, pero la explosión me alcanzó, caí lejos y estaba llorando, aún me acuerdo, y por la situación en la que estaba, sentía impotencia y no sabía qué pasaría. No estaba muriéndome, eso lo sé, pero tenían razón, voy a morir, este es mi camino. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? Entonces veo una cruz en una montaña, pero entonces delante mío aparece una silueta que no se puede ver, parece una clase de armadura, pero es borrosa, la cual me extiende su mano, como para que la sujete. Mira niño, mira a tu alrededor, no estás muerto y escúchame bien, te daré una oportunidad. Para vivir tienes que hacer un sacrificio, más bien debes de sacrificar muchas cosas en la vida, abrazar la incomodidad, pero un sacrificio será que tú y yo estaremos unidos para siempre.
No eres el único que ha tenido la oportunidad de tener un poder mío que puedo dar, pero tú serás el primero en conocerme. Mis poderes se los puedo dar a algún ser vivo, pero jamás se han conectado conmigo de la manera como vamos a hacer, pero una parte de todo ser que me ha venido, vive en mí. Cuando tú y yo nos fusionemos, tendrás muchas habilidades, incluso la valentía de otros a quienes he dado algo de mi poder para que vivan, pero tú serás mi portador, pero para volverte más fuerte, tendrás que pasar por distintas fases. La fase principal te dará la fuerza, velocidad y valentía de 40 hombres y en la 2 se multiplicará por 15 y las siguientes fases serán un misterio. Verás ciertos cambios, pero no estoy seguro, porque serás el primer portador que tengo. Si es que me aceptas, muchos les he dado de mi poder, pero fueron muy pocos, por razones especiales, como las muchas versiones que han existido de Adam, Sansón, Heracles, Buda, Miyamoto Musashi y muchos más, son a quienes les he dado mi fuerza o tal vez mi don de la curación, o tal vez la fuerza y resistencia mental para no rendirse o ser controlados. Los cuales tú tendrás que desarrollar también. Esto no será fácil, tendrás que abrazar los sacrificios para que puedas mejorar. Muchos me dijeron que no me necesitaban más, pero me dieron algo de su valentía, técnica de combates y otros rasgos como la determinación que obtuvieron, por el poder de los Otorge, ya que habían logrado desarrollarse y no necesitaban de mi ayuda. Pero tú serás quien me porte, hasta el fin de todos los mundos. Dime, ¿aceptas? Acepto, mi nombre es Jesús Giovanni, ¿cuál es tu nombre? Me han llamado de muchas formas, pero tú y dime Cruz, ¿preparado para estar unido a mí? Sí, ahora vive en ese momento, mi mente volvió a la realidad, pensé que era un sueño, pero cuando abrí los ojos lo sentí, dije en mi cabeza, ¿qué es esto que siento? Este sentimiento dentro de mí, es como una sensación de calidad, de y que puedo hacer lo que quiera, tengo que simplemente, ir cuando algo me dé miedo, por alguna razón pienso ahora distinto y tengo que ir hacia lo que me da miedo, soy consciente que tengo miedo, pero sé que no puedo mantenerme en un lugar seguro, donde evitaré las cosas malas de la vida, algo en mi mente decía, que soy capaz de hacer realidad mis palabras de que sobreviviré, sentí mis ojos arder y veía como un humo salir de mis ojos de color azul oscuro, entonces sentí también una energía, no sentía el hambre que sentía antes de que pasara esto, tampoco la sed y el dolor de cabeza. Me sentía bien, me sentía mejor que nunca, las heridas que tenían en los codos, siento que desaparecer, entonces veo a todas las criaturas viéndome, entonces me doy cuenta que estas criaturas sin ojos iban hacia mí, quería matarme, pero simplemente mi velocidad fue mayor que la de ellos, a muchos esquives con facilidad, pero otros sí tenían mi velocidad e incluso mayor, pero eran más pequeños, estos me hicieron rasguños, los cuales empezaron a sanar lentamente, pero entonces devolví el ataque, el cual destruyó la mandíbula. Eso estoy seguro, porque escuché algo romperse e incluso salte de una manera que ni yo creí, me sentía como si casi pudiese volar, no sé cuánto subí en los cielos, pero cuando caí, aventé un puñetazo a un mutante que estaba cerca, vi como muchos soldados me veían impresionado, yo volteo y vi a aquellos soldados que decían que moriría, yo sonreí delante de sus caras, mientras los veía, solo decía, es hora de aventura, y entonces sujeté a un mutante que aún seguía transformándose y lo lancé lejos, así es como seguí con el resto, me acuerdo que de un cachetadón que di, destruí el rostro de uno de estos mutantes que le saqué la cabeza, su infección no lo convirtió en algo lleno de líquido ácido, por lo que empecé a ir a destrozar a puñetazos a cualquier infectado, pero en esos segundos pude observar a muchos soldados aún peleando, mientras que otros me veían extrañados creo, porque tenían cascos y otros solo se me quedaban viendo sin acción alguna, pero luego los lapeaban y les decía que pelearan, entonces es que lo entendí. Yo vine a este mundo a ser un héroe, siempre fue mi destino, eso lo dije en voz alta en ese momento, qué vergüenza ahora que lo pienso, vi a algunos soldados reír, pero claro algunos se preguntaban, que si me disparaban, otros decían, mientras no nos maten, es aliado, no sé, pero me parece algo lógico ese pensamiento, pero entonces vi que decían que al fondo del edificio, en lo oscuro tenían a sus compañeros los chupasangre, entonces una parte dentro de mi ser, mi cabeza y de mi sentimiento de héroe, decía que era mi responsabilidad salvarlos, fui por ellos,
vampiros, perdí la vista a los soldados, pero entonces adentro donde era oscuro, escuchaba disparos, en lo que encontré esos malditos vampiros, se ocultaban en una clase de sótano, que tenía este edificio, como un subpiso debajo del primer piso, si me dejo entender diario, pero la cosa es de que encontré a muchos soldados ya siendo devorados por vampiros, los cuales se veían muertos, pero decidí a golpes atacar a estos pocos, muchos de ellos solo me gruñían, les grité a los soldados que huyeran afuera, mientras yo los distraía, me acuerdo que fue increíble haber golpeado a alguien malvado, aunque no lo creas diario, sentía miedo, ahora no entiendo cómo hice todo lo que hice, fue como por el momento, pero se sintió tan bien, me acuerdo que luego de decirles a los soldados que escapen, un vampiro se me lanzó por detrás, pero al verlo, yo hice mi mano un puño y giré el puño hacia atrás, destrozando su cara y sacándole dientes, mientras que otro intentó morderme, pero le jalé la nariz que tenía, este me pedía que lo suele, le dije que claro y entonces sujetándolo de la nariz, lo lancé hacia el resto de chupasangre que habían en el sótano, los soldados habían escapado y antes de salir, dejé la puerta abierta, para que el sol les cayera y no pudieran salir, ellos me gruñían desde dentro y yo de manera burlona, me golpeaba el trasero y les decía, no saben lo bien que se siente que te caiga a la luz. Entonces regresé y habían acabado con los monstruos, revisaban que no hubiesen sido mordidos los soldados, entonces muchos me apuntaron, levanté las manos y con una confianza que no sé, de dónde la saqué, dije, ¿qué pasa? ¿Por qué apuntan al héroe? Y entonces un soldado disparó y parecía que era el líder, dijo que dejaran de apuntarme, que mientras no sea uno de esos mutantes es aliado, entonces me dijo que su grupo perdió contacto con el resto de soldados, que deben de moverse y me ofreció que los acompañe, entonces me negué y él simplemente dijo que bien, que lamenta que no pueda yo ir con ellos, pero de que respetaba su opinión, creo que ella es de las primeras personas razonables que he conocido. ¿Esto es extraño, Jesús? ¿Quién eres? Soy la cruz, acuérdate que estoy en tu mente y tu cuerpo, somos uno ahora, estoy conectado a ti, pero poco a poco nuestra conexión se hará más fuerte, entonces somos dos héroes en uno, veo que la sabiduría y confianza de Platón y Sócrates se manifiesta en ti ahora, pero aún no tienes toda la confianza, adiós a todos escuché diciendo, alguien más vio que estaba hablando solo, no sé por qué hice eso, pero la cosa de que creo que debo de volver a mi refugio, entonces poco a poco se fue esa forma, entonces le pregunto a la cruz, ¿cómo activarla y de qué cómo se llama este poder? Nunca había pensado en un nombre, pero creo que lo llamaré, el modo sacrificio y, ¿el modo sacrificio? Me parece bien y ahora estoy en donde me resguardaba, donde lloré y dormía con miedo, pero ahora tengo una nueva perspectiva, todo este poder, me dio una nueva visión, podía hacer lo que quisiera, pero no puedo quedarme aquí, me quedaría atrás y no mejoraría, debo de buscar el peligro, debo de buscar a alguien que necesite mi ayuda y ya me parece algo vergonzoso esto que digo, y lo escribo a la vez. Pero, hoy que sea la última vez estando acá, me iré lejos de acá, practicaré eso de activar ese modo sacrificio que no he podido activar otra vez. ¿Qué tal diario, día y hora desconocida? Lo único que te puedo afirmar es que ya he estado sin días en escribirte, porque he logrado dar un gran camino, tengo la misma ropa desde hace días, al principio era molesto, por lo sudada que estaba, pero me acostumbré, pero admito que había veces que me cambiaba, específicamente la ropa interior, estuve contando los días y fueron creo que 5 días, los que me costó dar un gran camino, me alejé mucho de la vida panamericana, estoy incluso ya más cerca, de lo que sería centro de Lima, pero sigo aún en camino, estoy la verdad en mi 6º día caminando, le di un paro, el hambre creí que desaparecería, pero sí volvió, ¿sabes qué es raro? Cada día mi rendimiento mejoraba, porque o sea me cansaba al caminar, me daba sed aún, paraba a comer y descansar, pero he logrado mucho, pero lo único que te puedo asegurar es que, he logrado salir de mi zona de confort, una vez en una clase de personal social, me explicaron de que la zona de confort, es un lugar donde no queremos salir por miedo, no lo entendía bien, pensé que se refería a un lugar, pero la verdad, no se trataba de un lugar diario, se trataba de ir a probar y buscar nuevas experiencias, claro las que me den gusto y me den miedo, pero no voy a hacer algo tonto y asqueroso, como besar a un hombre, no tengo esos gustos y lo lamento si mi chiste no te gustó, si lees esto, aunque no creo que censuren a una persona por decir su opinión sobre algún tema
lástima, pero bueno, ya no hay un futuro para este mundo, pero sí aventura como ninguna otra, claro, y sigo buscando a mis padres. Lo más seguro fue de que tomaron un camino de una pista, que se veía seguro, así que tomé uno de los muchos que encontré. He visto a personas aún en mi viaje, pero llegué un día a un lugar, donde todavía habían personas, todos me miraban raros, porque, todos eran de piel morena o mestiza, yo era el único rubio, pero me acuerdo que entre toda esa gente que veía nomás pasar, muchos intentaron robarme mis cosas, pero aquella vez tuve que huir, les di un golpe, pero aunque sí le dolió a la persona que intentó robarme, no le hizo tanto daño como cuando usé el modo sacrificio. Me costó activarlo el primer día que practiqué, la verdad aún me sigue, pero fui agarrándole el ritmo al tercer día, pero cuando intentaron robarme, fue en el segundo día, pero gracias a la cruz pude, pero le costó, porque me menciono de que nuestra conexión no es tan fuerte todavía, más bien hubo muchos días que me puse a reflexionar en mis descansos, en cómo mi forma de pensar ha cambiado, aunque estaba enojado por la guerra que está sucediendo, me hizo pensar que, si no fuera por esto, jamás hubiera obtenido esta mentalidad. Pensaba que sin mis padres no podía, pero aunque sé que si no fuera por este ángel que me salvo, más bien le pregunté, ¿qué cosa es? Me respondió que es un ángel especial, el cual puede elegir a alguien que lo porte. Dice que en muchos mundos hay y que no sabe, pero debe de haber en el mío también. Dice que se hace más fuerte, mientras más fuerte me haga yo en mi forma normal, que sería sin usar el modo sacrificio, por lo que hubo días que buscaba rocas pesadas y las usaba como pesas. Incluso un día encontré un lugar donde la gente hace barras, pero intenté hacer dominadas, pero no pude, simplemente, no tenía la fuerza en mis brazos, por lo que seguí haciendo planchas. Así es como seguí mi camino, hasta que otro día reflexionando, me di cuenta que estoy haciendo cosas que jamás hubiera hecho antes, por vivir ansioso y por mi comodidad en casa. No hacía ejercicio porque no me gustaba, pero ahora es necesario para hacerme más fuerte. No me ponía a reflexionar de mi vida y buscar qué detalles mejorar en mí. Pero ahora lo hago, pero el miedo sigue presente en mí, pero la diferencia es que ahora lo combato un poco más, pero más cuando tengo el modo sacrificio. Si soy un cobarde que necesita de ese estado para sobrevivir en situaciones difíciles. Espero lograr convertirme en un héroe, en esta vida nueva y en este mundo, si es que sigue existiendo. Diario, ¿qué tal? Ya es el séptimo día y estoy en un lugar con mucha arena y polvo, hay muchos mercados, me sorprende la gran distancia que he caminado, pero he encontrado muchos autos abandonados y además de eso, es que debe de existir algo más por ahí, nuevas criaturas, como esas cosas sin ojos, que no sé qué son. Resulta que los vampiros siempre han existido. Me he puesto a pensar, ellos cómo habrán reaccionado con esto de la guerra. Sería genial conocer a uno que haya vivido millones de años y me explique la situación. Pero en ese momento que escribía eso, fui atacado por algo y, ¿qué cosa eres tú? Bueno, soy eso que llaman demonio o también llaman a los de mi tipo, como Yin. Vengo ahora saliendo del mismo infierno oscuro, donde siempre es de noche. El líder de ahí era un devorador de almas, era muy desagradable. No soy originario de ahí, pero fui de viaje, pero fue difícil salir porque nadie nunca sale de ahí, pero estaba harto de ver la fila de demonios para ser castigados. Nunca nos dan un premio, solo castigo, y debo admitir que es un lugar nuevo para vivir. ¿Qué demonios es un Yin? No entiendo, no estoy hablando tu idioma. ¿Cómo puedes ir? Espera, tus ojos y tu aura, espera que... Mis ojos se habían prendido, había activado el modo sacrificio, sin siquiera ir. Espera, debió ser la cruz. Bueno niño, destruir todo en este mundo que sea un peligro, así que, prepárate para jugar con mi perro. Sé que te refieres a pelear, pero dale tipo del taparrabo. Ese lugar de donde viene, es conocido como una tierra aparte del infierno. Ahí siempre es de noche y lo que ves, se le llaman Hitmans. Son seres mágicos, muchos de ellos se les denominan Hitmans, porque son cazarrecompensas. No son de hablar la verdad, pero es que sí, vamos a combatirlo, te ayudará a ser más fuerte. Es joven y arrogante, tendrás la sabiduría de estilos de pelea de quienes alguna vez le di algo de mi poder. Bueno, ¿qué esperas? Es hora de aventura. Comenzó aquella pelea. Esta cosa de su mano sacó una esfera de fuego, la cual me la lanzó, pero entonces yo intenté esquivarlo, pero no pude. El dolor fue lo más horrible que había sentido, pero me recuperaba. Este factor curativo que me ha dado la cruz, me está ayudando mucho, pero en aquella situación sabía que debía moverme más. Me movía a los costados de esta criatura y su perro, pero este canino se me abalanzó. Lo sujeté y lo pude cargar. Me sorprende mi fuerza y entonces lo mandé volando hacia su dueño.
este desapareció y apareció detrás mío y yo le tiré un codazo, el cual le cayó en la cara, este se quejó diciendo de que soy rápido, pero en ese momento no sé cómo es que reaccione tan rápido, es como si fuera inercia, entonces esa cosa trató de tirarme una patada a la cara, la cual bloqueó con mi antebrazo, eso me dolió, sentí que golpeó una parte de mi codo, que me hizo vibrar la cabeza, entonces Cruz dijo que mi cuerpo no estaba preparado del todo para esto, que mi cuerpo no tiene la fuerza, ni la elasticidad que de otros usuarios de su poder, lo cual no entendí para nada, no se supone que ahora soy invencible, entonces me dice de que me mueva, di un salto gigante hasta una baranda, traté de sujetarme, pero no pude, sentía que no tenía fuerza en los dedos, entonces caí y no entiendo, porque carezco de cierta fuerza, entonces apareció delante mío y cuando se acercaba para atacar, tiré muchos puñetazos y estos volaron, todos le cayeron, vi cómo se movía del dolor por los golpes y este se movió del lugar, por lo que acelero ahora mi velocidad para no dejarlo escapar y derrotarlo. Pero entonces sentí un horrible dolor, que me clavaran clavos y era el maldito perro, que me mordió con una de sus cabezas, un brazo, las piernas y la otra me ladraba. Entonces recibí un golpe fuerte detrás de mi espalda, entonces me lanzó ese golpe lejos y sentí un gran dolor en la espalda, me retorcía del dolor lo admito, pero mi furia regresaba, venían pensamientos de que moriría, pero ahora yo en mi cabeza me gritaba que no iba a ser así, recordando cuando esos militares dijeron que moriría, entonces grité, no moriré, me lancé hacia el maldito Nidman, el cual atravesé de un puñetazo, vi como mi cuerpo cambió por un momento, no sé cómo explicarlo, pero el maldito Nidman, me lanzó una esfera de fuego y simplemente, la atravesé, no me tocó, pero juro haber visto y sentido mi cuerpo distinto, pero entonces, como te dije lo atravesé de un puñetazo su pecho, este desapareció y silbo, su perro fue hacia él y este desapareció. Entonces estuve en guardia, pero me dijo la Cruz que no me preocupara, que se retiró, entonces le pregunté cómo estaba seguro, me dijo que confié en él, entonces camino y encuentro al perro de 3 cabezas ladrándome y luego huyendo, veo el cuerpo del Nidman en el suelo, retorciéndose de dolor y me dijo la Cruz que morirá, entonces por alguna razón, no sentí nada más que orgullo, por haber vencido a un monstruo, por lo que me retiré de ahí, llegué a un edificio abandonado, donde, espera, ¿qué fue eso?